en los archivos perdidos del tiempo, donde las historias sagradas respiran como ecos eternos. Existe un relato que ha intrigado a generaciones enteras, la verdadera experiencia de Jonás dentro del gran pez. Antes de que su nombre se convirtiera en símbolo de arrepentimiento y transformación, él era simplemente un hombre atrapado entre su fe y su temor, dividido por una orden divina que parecía imposible de cumplir, que lo llevó a huir de un mandato celestial tan directo. ¿Qué fuerzas internas lo empujaron hacia el camino contrario? Este misterio, muchas veces ignorado, revela una lucha profundamente humana. La batalla entre el destino que se nos asigna y el que intentamos construir por nuestra cuenta, aún sabiendo que ese acto de rebeldía nos cobra un precio inesperado. Jonás era conocido por su sabiduría, pero no por su valentía. Cuando Dios lo llamó para ir a Nínive, la ciudad más temida de su tiempo, sintió que su alma se quebraba. Nínive no era solo un lugar distante, era un símbolo de todo aquello que su pueblo odiaba. Desobedecer un llamado divino era grave, pero enfrentarse a una ciudad famosa por su violencia le parecía una sentencia de muerte. Atrapado entre el deber y el terror, Jonás decidió huir, como tantos de nosotros que evitamos aquello que tememos enfrentar. Compró un pasaje rumbo a Tarsis, una región distante que simbolizaba libertad y olvido. Mientras el barco partía, creyó que podía escapar del ojo divino, sin imaginar que nadie puede realmente huir del propósito que lo sigue desde dentro. Mientras Jonás dormía en el fondo del barco, una tormenta se levantó como si el cielo hubiera decidido rasgarse en dos. Los marineros, hombres endurecidos por el mar, reconocieron de inmediato que aquella no era una tormenta común. Las olas se elevaban como murallas vivas, el viento rugía con rabia, y cada trazo del cielo denunciaba un juicio mayor que ellos, con desesperación, lanzaban cargas al agua, clamaban a sus dioses y buscaban respuestas. Fue entonces cuando el sorteo reveló el nombre de Jonás, exponiéndolo ante todos. Su confesión paralizó a la tripulación Han. Él estaba huyendo de un llamado divino. No querían dañarlo, pero comprendieron que la tormenta no cesaría hasta que el fugitivo enfrentara su destino. Jonás, resignado, pidió ser arrojado al mar, aceptando la responsabilidad por su desobediencia. Cuando su cuerpo tocó el agua, un silencio sobrenatural descendió sobre el mar, y la tormenta se disipó como si nunca hubiera existido. Pero justo en ese instante, una sombra gigantesca emergió desde las profundidades. Un gran pez, preparado desde tiempos remotos, abrió sus fauces y tragó a Jonás sin esfuerzo. Dentro de aquel vientre oscuro, el profeta se encontró en un mundo silencioso, extraño y profundamente simbólico. Allí no existía el tiempo humano ni el ruido de sus dudas externas. Era un espacio donde sus propios pensamientos ecoaban como martillazos, obligándolo a encarar cada miedo que intentó ignorar. En esa oscuridad viva, Jonás comprendió que no había escapado del juicio divino, sino que había sido llevado al único lugar donde finalmente escucharía lo que siempre había evitado escuchar. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en aquel abismo biológico y espiritual. No sabía si seguía vivo o si había cruzado la frontera de lo eterno. La carne del pez vibraba con vida. Sus movimientos lo balanceaban en un ritmo inquietante, y el aire pesado lo envolvía como un recordatorio constante de su fragilidad. Fue en ese lugar, donde ningún humano podría llegar por su propio pie, que Jonás comenzó a comprender la verdadera naturaleza de su misión. Su resistencia no era contra Nínive, sino contra su propio corazón. Mientras reflexionaba, recordó que nadie es llamado por su perfección, sino por su disposición a ser transformado. Allí, en la más absoluta oscuridad, su alma finalmente cedió, reconociendo que el propósito divino no se puede negociar. Cuando el momento de su transformación interior se completó, algo cambió en la atmósfera del gran pez. Como si obedeciera una orden silenciosa, la criatura ascendió hacia la superficie y expulsó a Jonás
sobre la arena húmeda de la costa. Exhausto, pero profundamente cambiado, Jonás abrió los ojos hacia una luz que parecía más intensa que cualquier amanecer que hubiera visto. Se levantó con un peso nuevo, un sentido de responsabilidad que ya no le permitía huir. Caminó hacia Nínive con pasos firmes, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque su visión del propósito había adquirido un valor mayor que su propia vida. En ese nuevo despertar, Jonás ya no era un fugitivo, era un mensajero transformado por la experiencia más desconcertante que un hombre podría vivir. Pero incluso después de su retorno, un detalle continúa desconcertando a estudiosos y creyentes. ¿Por qué Dios eligió justamente a Jonás, sabiendo que él huiría? Algunos afirman que su fuga era parte necesaria del proceso, pues solo alguien que enfrentó la oscuridad desde adentro podría transmitir un mensaje capaz de cambiar un imperio. Otros creen que el interior del pez no fue solo un castigo, sino un lugar diseñado para revelar verdades que no pueden ser aprendidas en tierra firme. Cada teoría abre un nuevo capítulo interpretativo, y muchas de esas respuestas quedarán siempre envueltas en misterio. Sin embargo, todos coinciden en que el viaje de Jonás representa la lucha humana universal entre el miedo, la fe y el llamado inevitable que marca nuestra existencia. Y ahora que esta historia ha revelado sus matices más profundos, aún queda un último misterio. ¿Qué hubiera ocurrido si Jonás nunca hubiera sido tragado por el gran pez? ¿Cómo habría cambiado la historia de Nínive y la historia del mundo? Ese enigma continúa vivo, esperando ser explorado en futuros relatos que revelan la conexión oculta entre los destinos humanos y los propósitos divinos. Si quieres descubrir los próximos secretos escondidos en las páginas más sorprendentes de la Biblia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué historia deseas que revelemos en el próximo episodio. Tu participación nos ayuda a continuar desenterrando los misterios que han intrigado a la humanidad por siglos.